judicializados en base a esta obligación que no tiene ningún tipo de condicionante, que es una obligación inmediata de no discriminar a las personas con discapacidad. Espero que se entienda, puesto que estoy refiriéndome a cuestiones legales. Pero también hay que mencionar que este derecho también tiene, por supuesto, un contenido de cumplimiento progresivo, ¿no es cierto? O sea, que está sujeto a recursos que pueda tener el Estado, ¿no? Al máximo de recursos disponibles que pueda tener el Estado, como dicen los instrumentos internacionales, pero también hay ciertos contenidos mínimos de este derecho. Y quiero enfatizar eso, puesto que hay líneas que podría decirse que no se deben cruzar en un Estado parte. Y en ese sentido quisiera referirme a una investigación que hizo el comité respecto al derecho a la vida independiente, a la inclusión de la comunidad y a la asistencia personal, ¿no? En el contexto de medidas de austeridad que son comunes ahora en muchas partes, ¿no? Del mundo. Esto ocurrió en el Reino Unido y en consecuencia esa investigación arrojó como resultado que claro, es cierto, hay un componente de política pública importante, pero también hay ciertos contenidos mínimos. O sea, la asistencia personal no puede decaer al punto, ¿no? De generar o de hacer peligrar, ¿no? Las posibilidades de inclusión de una persona con discapacidad en la sociedad. Hay un punto de no retorno, por así decirlo, cuando una persona, por ejemplo, que tiene asistencia personal, esa asistencia personal cae en tiempo, en horas, en calidad, y esa persona es empujada, ¿no? A la segregación, al aislamiento, en muchos casos al suicidio, ¿no? Y en otros casos a la institucionalización. En consecuencia, eso nos debe de reflexionar que hay una parte inmediata de inmediato cumplimiento que debemos ya tener la atención, ¿no? En el tema de la no discriminación, y hay una parte que se refiere a ciertos contenidos mínimos que deben asegurarse sin importar las condiciones de desarrollo económico en un Estado aparte. Hay un contenido duro, básico de ese derecho. Asistencia personal a través de la ley. Y el programa de vida independiente que lleva a cabo la Asociación Vida Independiente Andalucía se ve mermado absolutamente por falta de presupuesto y este año tenemos que terminar. Luego hay un caso, por ejemplo, por eso digo que no puede ser algo que se convierta en graciable con subvenciones. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, porque antes iba a hablar coral, pero no se ha escuchado bien el vídeo y tal, también van por subvenciones. Y lo que has dicho, ha habido un retroceso de 150.000 euros que percibían en 2015, este año han recibido solamente 31.000. Y la cofinanciación que han tenido que poner la gente era mayor que esos 31.000 que recibían, con lo cual el 21 de junio se quedan sin asistencia personal porque tiene que cerrar el programa. ¿Qué va a pasar con esto? Quisiera preguntarte algo muy concreto, ¿vale? Que tiene que ver con la situación que está pasando en Andalucía, donde se ha recortado el presupuesto de asistencia personal a 1/3 en los últimos 3 años, donde este recorte obliga a una muy posible institucionalización. Antes hemos visto que hay líneas rojas a nivel de derechos. Esta es una. Entonces, me gustaría preguntarte si podemos asegurar que no habrá este recorte presupuestario. En cuanto a las competencias del Estado, sabemos que hay unas competencias autonómicas, también sabemos que quien firma la convención es el gobierno, es Estado. Entonces, hay una cierta responsabilidad ahí. Nada, con esta pregunta ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Con el tema de Andalucía, pero no solo Andalucía, también la Comunidad de Madrid, yo creo que también hay una apuesta por un tipo de modelo, de entender la discapacidad. ¿Y qué tenemos que hacer desde un gobierno responsable por haber firmado y ratificado un tratado que yo siempre digo que les compele a todos los niveles de la administración, a las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos, porque cuando hablan de la convención solo miran a Madrid como gobierno. No,
señoras, señores, este tratado les compele igual a vosotras que a mí, que ahora estoy en responsabilidades públicas. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa pedagogía, tenemos que llegar a esos acuerdos e incluso, como en algunos casos, tenemos que poner de alguna manera cortapisas para que cumplan esos acuerdos en materia de asistencia personal o en materia de atención temprana para recibir financiación. Todo, como digo, muy consensuado en el marco de la ley, porque hay unas líneas rojas a veces muy indefinidas que si nos las saltamos o si nos saltamos las reglas del juego del marco jurídico que tenemos, el marco constitucional, pues puede haber problemas. Nuestro mandato legal, pero sobre todo nuestro mandato ético es hacer que esos fondos lleguen donde tienen que llegar, que es a cambiar un paisaje de discriminación por el que transitamos cada día las personas con discapacidad desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Eso es de lo que se habla en el Consejo Territorial. Mucho diálogo, mucho consenso. A veces cuando hay un diálogo y cuando hay un acuerdo, todas las partes pierden, pero también todas las partes